es un privilegio para mí, ¿no? Poder estar aquí. Ha sido, es decir, que iba a predicar, ha sido algo secreto, nadie lo sabía, ¿no? Para que nadie se arrepiente y diga, ¿para qué vamos ahí? Ya tuvimos bastante. Estaba pensando en llamar al pastor y decirle que el sábado prediqué y este domingo también, ¿no? Y que me cambiara de fecha, ¿no? Pero pensé después, déjalo que sufra. Pero bueno, hemos tenido un tiempo muy bueno de alabanza y de adoración. ¿A quién le ha gustado? ¿A quién le gustaría seguir toda la mañana alabando al Señor, no? Bueno, pues entonces ya está. Bueno. Bueno, pues gracias Señor, pues el Señor pues es bueno. Y usa a todos en nuestras debilidades, ¿no? Yo sé que para la iglesia es un tormentoso, ¿no? Poder compartir, ¿no? Y más yo que soy una persona introvertida y me cuesta mucho y con 60 años todavía estoy aprendiendo el español, ¿no? Me cuesta mucho compartir las cosas, ¿no? Y me cuesta mucho hablar, ¿no? Pero bueno, pero el Señor en nuestras debilidades nos usa para su gloria, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis, hermanos, que no voy a compartir tan seguido, ¿no? Yo os prometo que por lo menos hasta el mes que viene no comparto más, ¿eh? Para que descanséis un poco. Bueno, pues estamos ya casi a finales de febrero, ya el mes de febrero está casi finiquitado, ya han pasado 2 meses ya, pero todavía nos quedan 10 meses por delante para cumplir todo este año. Cuando empieza el año, antes de nada, ya se me olvidaba, quiero decir cómo se llama la predicación, porque siempre me olvido, empiezo a hablar y siempre me olvido, y después tengo al hermano Juanfran y Robert diciéndome, Paco, que tenemos que subir la predicación y no sabemos qué título poner, ¿cómo la llamamos? ¿Le ponemos el nombre que queramos? Y ya digo, es verdad, pues eso lo tengo que decir. Bueno, pues lo que voy a compartir, la predicación se llama Y Sabemos. No Isabel, sino Y Sabemos. Bueno, pues como decía, ya llevamos 2 meses de este año, pero todavía nos quedan 10 meses por delante. La noche vieja, cuando comienza el año, nos felicitamos y nos deseamos un próspero año, que sea un año de bendición, que sea mejor que el anterior, y todo eso, ¿no? Y sabemos que vendrán situaciones buenas, acontecimientos que nos agradarán, que serán de bendición, pero y sabemos también que vendrán situaciones difíciles, que también vendrán momentos de dificultad. A lo largo de nuestra vida y de la vida de los demás vamos a pasar por situaciones difíciles, complicadas, incluso de sufrimiento. Esto no es algo nuevo que nos pueda sobrevenir y no lo sabemos. Todos sabemos que vamos a pasar en nuestra vida por situaciones muy complicadas, porque vivimos en este mundo, no vivimos en un campo de pétalos de rosa y en las nubes y nada nos va a afectar, sino que estamos aquí. Pero esas circunstancias no las tenemos en cuenta hasta, como quien dice, no nos toca la China. Hasta que no pasamos por esas circunstancias, por esos momentos y nos afectan directamente. Esta vida te puede tratar muy duramente, muy injustamente, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso, un mundo que está deteriorado, donde reina la maldad y somos víctimas del pecado, que reina en este mundo y reina también en nuestra propia naturaleza caída. Incluso puedes tener persecución por causa de la fe, por causa del Evangelio. Cristo nos lo advirtió en su palabra. La bienaventuranza en Mateo 5, 11, 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, el Señor en su palabra ya nos lo está advirtiendo, que por causa de nuestra fe nos van a rechazar, nos van a perseguir, incluso van a atentar con nuestra propia vida, como pasa en otros países, ¿no?, con nuestros hermanos. No somos los primeros ni seremos los últimos que seremos perseguidos por ser seguidores en este mundo, en este siglo, siendo perseguidos como creyentes. Desde la antigüedad y a lo largo de la historia
han sido perseguidos los hijos de Dios. La palabra nos advierte sobre la persecución que podemos tener por causa de ser seguidores de Cristo, recibiendo males, siendo difamados, pero el Señor nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa, vuestro galardón es grande aquí en la tierra, no, en los cielos. Nuestra esperanza y nuestra herencia está en los cielos. Tú, hermano, vas a vivir aquí un cierto tiempo. Tú no te vas a quedar aquí como muestra, no te vas a quedar aquí por la eternidad. Es decir, vas a vivir un tiempo limitado que el Señor sabe. Pero cuando pase tu vida, cuando pasen 2 o 3 generaciones por ti, ¿quién se va a acordar de ti? Tus bisnietos. Yo no sé ni quién era, ni cómo se llama, ni dónde vivió, ni qué es lo que hizo, mi tatarabuelo. Algunos sí, pero el padre o el abuelo del tatarabuelo, ¿quién era? Cuando pasen 2 o 3 generaciones por ti, nadie se va a acordar de ti. Por eso nuestra esperanza no está en este mundo, no está en esta... Tenemos que vivir y tenemos que dar testimonio del Señor y tenemos que andar en obediencia y en santidad delante del Señor. Pero de nosotros le damos tanta importancia a esta vida que al final nos olvidamos de la vida eterna que nos espera ahí arriba. Cristo dijo que nuestra herencia está en los cielos y que su reino no es un reino terrenal. Juan 8:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Nosotros, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está nuestra esperanza y nuestra herencia. Y Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos lo dice en Primera de Pedro 1, 3, 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. La palabra nos dice que nuestra esperanza es viva. Aquí se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Hay un dicho que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pues nosotros, como redimidos, como hijos de Dios, como parte de la Iglesia del Señor, podemos decir con certeza y con toda confianza que nunca, nunca, nunca perderemos la esperanza en Cristo Jesús. Porque si la perdiéramos, nuestro Señor dejaría de ser fiel, dejaría de ser verdadero, y eso es imposible. También la palabra nos dice que tenemos una herencia, y que esta herencia no es una herencia mundana, no es una herencia que en un momento vale muchísimo y luego no vale nada. Hermanos, voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de la peseta? La moneda que había antes dejó el mercado de ser negociable en el 2000, ¿no? ¿Os acordáis de los reales? Una moneda pequeñita, con un agujero que eran 2 reales. 2 reales era media peseta, es decir, 4 reales era una peseta. Bueno, pues los reales eran la moneda de la antigüedad en España. Incluso ahora, en algún país, como por ejemplo Brasil, todavía es de curso, ¿no? La moneda oficial de Brasil, por ejemplo. Hubo en España un terrateniente que murió sin descendencia en 1750 y algo, 54 creo que era. Y en ese tiempo se utilizaba la moneda los reales. Y dejó una fortuna de unos 500.000 reales en aquella época. Era muchísimo dinero. Era, por ejemplo, equivalente a hoy en día sería unos 50 millones de euros. No un fortunón, pero un dinero, bastante dinero, ¿no? Y se quedó depositada en un banco, porque era dinero que tenía. Hombre, hay fortunas más grandes, ¿no? Pero bueno, que si nos dieran cada uno 50 millones nos rangaban, ¿no? Bueno, se quedó depositada en un banco. Hoy en día hay empresas que buscan herederos de herencias que hay abandonadas o que no son reclamadas. Entonces buscan el heredero para que reclame esa herencia y ellos se puedan llevar una comisión. Pues bueno, pues herencias de inmuebles, de
dinero depositado, alguien que no ha reclamado esa herencia y bueno, pues buscan, ¿no? Pues encontraron a un heredero lejano de ese terrateniente, ¿no? Y entonces vieron que había un depósito de dinero en la antigüedad de 500.000 reales. Entonces empezaron a hacer números a ver si realmente era factible o se podía reclamar eso. Y empezaron a hacer cuentas. El problema es que la moneda ha cambiado y que ahora hay que ver el curso de ese valor de la moneda, ¿no? En la actualidad. Entonces decimos que 4 reales era una peseta. 500.000 reales son 125.000 pesetas. 125.000 pesetas en euros son 750 euros. Mirad lo que era una fortuna en aquel entonces y lo que es ahora. Prácticamente con 750 euros no hace mucha cosa. Si empiezan a quitar comisiones desde aquel entonces los bancos, a eso le tienen que pagar dinero encima de todo, ¿no? Es decir, que lo que antes era muchísimo, hoy no es nada. La Escritura nos dice que nuestra herencia que está reservada tiene 3 cualidades y esas cualidades son eternas. Nos dice que es incorruptible, que no se deteriora. ¿Conoce algo que no se deteriora? Incontaminada, que es pura, inmaculada, sin pecado. ¿Conoce algo así? Solo puede estar ahí arriba. Y es inmarcesible, que no cambia, que es fidedigna, que es inmutable. Y eso, hermanos, nos da confianza y consuelo. Que tengamos esa herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Que no es porque nosotros la merezcamos, sino es por su gracia, es por su voluntad, por su misericordia. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que está reservada en los cielos para nosotros. Amén. Hermano, tú tienes una herencia reservada para ti. Y cuando tú tienes algo reservado para ti, es tuyo. No lo tienes en la actualidad, no estás disfrutando o estás disfrutando muy poco, ¿no? Pero no está de eso. Si tú vas a un restaurante, ves una mesa completamente puesta y dices, hay una mesa, voy para allá y pone reservado. No hay nadie, no están comiendo, no están sentados ni nada, pero está ahí y está apartada y tú no puedes tomar posesión de eso. Está reservada. Y dice la Escritura que tenemos esa herencia reservada. Y es una herencia viva, con esas cualidades que hemos visto, y está reservada para nosotros. ¿Amén? Amén. Hermanos, pues nos hemos gozado sabiendo y creyendo lo que tenemos, la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos como corredores de Cristo. Pero hasta que esto suceda, estamos viviendo en la realidad, estamos viviendo en este mundo, estamos viviendo circunstancias. Y sabemos que eso nos puede afectar. Vivimos en este mundo que está caído y nos afecta como parte de la creación. Decíamos que en esta vida vamos a pasar por situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que a veces nos harán sufrir. Pero cuando esto pasa, o le pasa a otro, ¿qué hacemos? Nos animamos, ¿no? Por una parte, nos podemos animar. Muchas veces nos autoconsolamos, o consolamos a los demás por medio de la palabra. Y decimos, como yo digo, el versículo de ánimo, que dice, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Seguramente que es la primera vez que escucho este versículo. Seguramente lo habrás dicho varias veces, o lo habrás pensado, ¿no? Esto es una palabra de esperanza y consuelo, y podemos entenderla o no, dependiendo de la situación que estemos pasando. A veces te lo pueden decir, pero por mucho que te lo diga, lo lleva ahí, ¿no? Pero sí sabemos que es una promesa que no es generalizada, que no es universal, es una promesa, es una palabra para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Pero a veces, como hijos de Dios, se nos puede escapar o no entender que es una palabra, que es una promesa condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que reunir unas condiciones para que se cumpla.
Hace poco, en lo que es la semana de ayuno, compartía, porque pensando que hay muchos textos en la palabra que son condicionales, pensaba en ese texto que está en Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor oye, pero cuando su pueblo responde a lo que el Señor quiere y anda en obediencia, entonces el Señor hace obra. Es algo condicional. Pues esta palabra también es condicional. Y podemos encontrar dos condiciones. Una condición que nos afecta a nosotros, que tenemos que cumplir nosotros, o depende de nosotros, y está bajo nuestra responsabilidad. Aunque podéis decir, bueno, pero todo está bajo la autoridad, bajo la condición de Dios, porque Dios lo llena todo, ¿no? Todo está así. Pero esto es algo que nos afecta más a nosotros y tenemos la responsabilidad. Y está en la expresión del término a los que aman a Dios. Pero hay otra condición que nos dice este versículo, esta palabra, que es cumplida por Dios, para que todas las cosas nos ayuden a bien. Y está en el término a los que conforme a su propósito son llamados. Es una condición que es dada sola y exclusivamente por Dios. Y el ser humano no puede hacer nada para cumplir esa condición. Solo Dios es el que hace el llamamiento para su propósito. Solo Dios es el que elige a su escogido según su voluntad y el propósito que tiene para cada vida. Hermanos, hoy tenemos 3 puntos para que sea ungida esta predicación, ¿no? El primero, los que aman a Dios. Segundo, todas las cosas. Y tercero, los que conforme a su propósito son llamados. Me lo merezco, es que me he roto la cabeza cogiendo el título de cada punto, ¿no? Más sencillo, el Señor me lo ha puesto para que no te complique la vida. Bueno, primer punto, los que aman a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Quién son los que aman a Dios? En primer lugar, el ser humano ni quiere ni puede buscar a Dios en su condición caída y pecaminosa. ¿Cómo puede amar a Dios si no lo busca? Las Escrituras son claras ante esta condición del ser humano. Romanos 3:23. Estamos apartados por causa del pecado y destituidos de su gloria. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el ser humano no puede acercarse a Dios. No puede buscar a Dios porque no lo ama. Romanos 10:12 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos deducir que el ser humano en su naturaleza caída no puede buscar porque no ama a Dios. No lo podemos buscar, el ser humano en general no busca a Dios porque no ama a Dios. No puede tener una relación con Él. Pero sí podemos decir que Dios ama a su creación y el ser humano es parte de ella. Dios ha declarado su amor hacia la humanidad, dando lo más precioso que tenía, lo más valioso, en expiación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, sabemos que no podemos acercarnos a Dios, que no es porque seamos buenos, no es porque seamos merecedores de ello. El ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y no puede alcanzar la salvación por muy buenas obras que Él haga, por muy buena persona que Él se piense que es, por muy bueno que sea Él. Solo Dios es el único que puede poner el medio. Y el medio lo pone por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo amado. Él ha entregado la única solución. Y Cristo ha muerto por nuestros pecados. Él se ofreció. No lo cogieron, lo sacrificaron y ya está. Lo mataron, sino Él se ofreció. Llegó su hora y Él se ofreció. Y cuando hizo todo, dice: consumado es. Somos santificados. Somos justificados delante del Señor.
por medio de la obra de Cristo. Y es por medio de Él que podemos acercarnos y poder tener salvación. Por eso es en Cristo donde podemos ser salvos. Si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor y lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, podemos ser salvos. Podemos decir que podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque tenemos la revelación del amor de Dios en Cristo. Y lo tenemos en nuestra vida cuando permanecemos en Él. Cuando permanecemos en Cristo, podemos tener el amor de Dios. Si estamos en Cristo, somos nuestras nuevas criaturas. Fuera de Cristo, andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si permanecemos en el amor de Cristo, podemos amar al Padre, porque Él es la imagen del Señor. Tomás le dijo, muéstranos al Padre. Y Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. 1 Corintios 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos saber quién ama a Dios? ¿Cómo podemos ver quién ama a Dios? Primero, amar a Dios es amar al prójimo. 1 Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, ¿a quien ha visto? No. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos y lo amamos por fe? Y podemos aborrecer a nuestro hermano que lo vemos, que podemos tener, que podemos tocarlo, que podemos tener una relación formal, literal con Él, personal con Él. Y podemos decir, lo aborrecemos y amamos a Dios. No es coherente. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos andamos en rectitud, agradando a Dios. Guardando y obedeciendo su palabra somos edificados, somos santificados. Su amor se ha perfeccionado en nosotros y damos testimonio de que amamos a Dios y podemos saber que estamos en Él. La palabra mismo nos lo dice en 1 Juan 2:4-5. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, la palabra misma nos está diciendo que el que guarda sus mandamientos permanece en Él. Y Él está en el que guarda sus mandamientos. Y es más, este verdadero amor se va perfeccionando cada vez más en nuestra vida. Cristo nos dice que si guardamos sus mandamientos, creemos en su palabra y en sus promesas por medio de la fe, lo estamos amando y seremos amados por el Padre y Cristo nos amará. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en Él. Hermano, es una cadena. Si guardamos sus mandamientos, estamos obedeciendo al Señor. Y somos amados por el Hijo. Y si somos amados por el Hijo, seremos amados por el Padre. Si obedecemos su palabra, seremos amados por nuestro Padre Celestial en Cristo. Si no estamos en Cristo, olvídate que el amor de Dios es un amor hacia la creación, pero no es un amor de salvación hacia tu vida. Segundo punto, todas las cosas. Todas las cosas, nos dice la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. No está diciendo todas las cosas buenas te ayudarán a bien, sino todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan a bien. Hay cosas buenas y cosas malas en este mundo caído y deteriorado y corrompido, ¿no?
y es por causa del pecado. Dios es el creador de todo y es soberano sobre todo, pero no es el autor del pecado. El pecado se ha originado por la desobediencia y la rebeldía del hombre hacia Dios. Es el verdadero origen del pecado. Nuestro Señor es soberano de todo y todo está bajo su autoridad. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él subsiste, como nos dice la palabra en Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay nada fuera del alcance de la soberanía de Dios. No hay nada que no esté bajo su potestad. A Dios no se le escapan las cosas. Dios no se olvida de las cosas. Él permite que sucedan las cosas. Tiene decretadas todas las cosas. Es decir, Dios no actúa según las circunstancias. Dios no tiene un plan B. Me ha fallado esto, no ha pasado, esto no ha salido así, bueno, pues hago esto. No. Él tiene decretadas todas las cosas. Todas las cosas están bajo su decreto, desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros lo vemos. Vemos parte de esas cosas según la providencia que nos toca vivir. Nos damos cuenta de esas cosas, pero Él lo tiene todo. Todo está bajo su dominio, su autoridad, ¿no? Como nos dice, y no nos podemos ir de su presencia. Él lo llena todo. Como dice el Salmo 139, creo que es 7, 8. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, o menos, si voy a los cielos, ahí estás tú. Si pongo mi estrado en el infierno, ahí estás tú. Si voy al quinto pino, ahí estás tú. Donde vaya, tú estás ahí. ¿Dónde escaparé de tu presencia? Si Él lo llena todo. Entonces, hermanos, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué nos ocurren a nosotros estas cosas que somos buena gente? Perdonad por lo de buena gente, ¿eh? Porque buenos no somos ninguno. Solo hay uno bueno y es el Señor. Nosotros podemos tener un buen comportamiento, podemos tener una moral más o menos aceptable entre los hombres, pero no hay ni uno bueno delante de Dios. Como hemos dicho antes, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, podemos tener un comportamiento, como se dice aquí, no nos metamos con nadie. Entonces, ¿por qué cuando estamos en una situación de alegría, gozo, bienestar, paz, una situación tranquila, apacible, de bienestar, de buena primera, cae todo en picado, todo va de mal a peor, parece que todas las cosas, todas las desgracias vienen juntas, y la situación nos lleva a estar en una situación de angustia, dolor, sufrimiento, desesperación, impotencia. Parece que todo se desploma a nuestro alrededor. ¿Por qué ocurren estas situaciones? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues la verdad, hermanos, con certeza, realmente no lo sé. Ojalá lo supiera. De saberlo, podía poner una oficina de asesoramiento, de consejería, y poder dar soluciones, recursos a los hermanos para que no pasaran esa situación. Pero la verdad, y que no nos afectaran las cosas, pero la verdad es que no tengo esa solución. Pero como creyente sí puedo pensar en tres cosas. La primera, estamos en este mundo. Somos parte de esta creación. Este mundo está corrompido por el pecado, está deteriorado y está lleno de depravación, maldad, injusticia, enfermedad, hambre, lujuria. Ponle la lista a todo lo que tú quieras. La propia creación está esperando con dolores, como decíamos el sábado, por la libertad de la esclavitud, de la corrupción del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 20, 21 nos lo dice.
porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Incluso nuestros propios cuerpos, como decíamos, gimen esperando ser restaurados. La creación gime con dolor de parto hasta que sea restaurada como al principio. Y Dios, Señor, cuando venga en su segunda venida, pues hará su obra y será restaurada toda la creación. Y nuestros cuerpos serán glorificados y nuestro pecado será echado y seremos transformados. Nosotros estamos en este mundo viviendo, teniendo un cuerpo físico, un cuerpo que se enferma, envejece, incluso se muere. Y cualquier cosa que pase en este mundo nos afecta. No por ser creyente el Señor hace que nada nos pase, nos mete en una burbuja y dice aquí ya nada te va a pasar, todo bendición, todo gloria, jiji, jaja. No. Es decir, todas las cosas nos pueden afectar. Y tenemos que tenerlo en cuenta. La segunda cosa, Dios trata con nuestra vida. Nuestro fin como creyentes es crecer en santidad delante del Señor, ir perfeccionándonos según a la imagen de Cristo y poder servir más y más al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él está tratando con nuestra vida, nos moldea, nos pule, nos transforma, más y más conforme al carácter, para poder crecer conforme al carácter de Cristo. ¿Con qué fin? Pues la palabra nos lo dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que si nuestra meta es Cristo, fíjate todo lo que nos falta, pero el Señor hará cada perfeccionando, y con eso tiene que tratar con nosotros, y a veces nos tiene que disciplinar, corregir, exhortar, y que pasen muchas pruebas. Y si no aprendemos con una, pues nos traerá otra. Nuestro Señor está más interesado en lo que somos, en Él, que en lo que hacemos por Él. Lo repito, el Señor está más interesado en lo que somos en Él, que en lo que hacemos por Él. Porque el Señor tampoco hace falta que hagan nada para que sea más Señor de lo que es. Quiere que andemos en santidad. Nuestro lema, ser santo como yo soy santo. Y para ello trata con nuestra vida. El Señor no tienta, ni puede ser tentado, pero sí puede dejar que pase sucesos que nos pueden afectar bien o mal, dependiendo en qué área el Señor quiere enseñarnos y corregirnos. Y la prueba la tenemos en la palabra. La Escritura nos dice que el Señor disciplina al que ama. ¿Os acordáis de la historia de Job? Job, parece que es... Dice que se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Hijo de Dios, Satanás. Es creación de Dios. Que sea rebelde y que sea condenado es distinto, pero hijo de Dios es creación de Dios. Y se presentó. ¿Y qué le dijo? Puedes tentar a Job, pero no toques su vida. Es decir, está condicionado, está sujeto. Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Y Dios puede permitir las cosas, pero es con un propósito, ¿no? Conocemos, tenemos el testimonio bíblico de Job, que dice la palabra, un varón recto delante del Señor, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Conoce a alguien que el Señor pueda decir eso de él? Poca gente puede ver así, ¿no? Todos conocemos lo que le ocurrió a Job. No vamos a contar ahora toda la historia de Job, por amor al tiempo y a los hermanos. ¿Dios mandó todo el mal a Job? Pregunto, ¿Dios mandó todo ese mal que le ocurrió a Job? No. Fue obra de Satanás. Pero sí permitió que sucediera eso con un propósito, de tratar con la vida de Job. Porque después, al final, Job declaró, Job 42:50, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pudo experimentar un trato, una relación personal,
genuina, íntima con el Señor, a partir del sufrimiento, a partir de todos los sucesos que le ocurrieron. Pero luego el Señor lo restauró y lo bendijo más que al principio. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, lo bendijo el doble, pero antes dejó que pasara por todo ese sufrimiento. No hay nada que se le escape a la soberanía de nuestro Señor. Si Él permite algo en nuestra vida, es para nuestro bien. Aunque no te guste, aunque no lo entiendas, aunque veas que estás sufriendo, porque su voluntad, su deseo es que tú seas transformado, que tú seas moldeado, que trate con tus impurezas, con tu maldad, y seas transformado conforme a la imagen de su amado Hijo, que es nuestro ejemplo perfecto. Y hay cosas que a veces no entiendes, pero la Escritura, gracias a las palabras que tenemos, nos da luego entendimiento. En la Navidad compartí sobre el nacimiento de Jesús, el día 25, no sé si lo recordáis. Me llamó mucho la atención, buscando información, lo que es el anuncio de Juan, que está en Lucas 1, 6, 7, que dice, refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth, ¿no? Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Había dos problemas, Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Para el hombre no hay mucha dificultad, pero para la mujer sí, cuando hay edad avanzada. Dice, pero no tenían hijos. Y sabemos por la palabra que en el versículo 13 de Juan, de Lucas 1, le dice el ángel a Zacarías, tu oración ha sido oída y tu mujer concebirá un hijo. Es decir, la oración de Zacarías era que el Señor le diera un hijo, que le diera descendencia. Una de las mayores calamidades no sé qué decir, no me sale la palabra, pero bueno, sí, que podía tener una familia y no tener descendencia. A lo mejor hoy en día dice, no, yo no quiero tener niños, no quiero tener problemas, pero antiguamente los hijos eran una bendición de Dios. Era el seguir el linaje, el nombre de la familia, y eso era la mayor desgracia. O sea, una de las mayores desgracias es no poder tener hijos. Y la oración, y dice que eran de edad avanzada, decía, llevaría años y años Zacarías orando al Señor porque le diera un hijo. Pero me llaman dos cosas la atención. Primero, la fe de Zacarías, sabiendo que su mujer era estéril, que le llamaban la estéril a ella. Pero él oraba, Señor, dame un hijo, dame descendencia, sabiendo que su mujer era estéril y que era de edad avanzada, y él también. Y el Señor le dijo, tu oración ha sido bien. ¿Pero cuándo? Conforme a la voluntad, al tiempo y a la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un propósito mucho mayor que bendecirlos de jóvenes teniendo un hijo, bendecirlos de mayores, porque ese sería grande, más grande. Por decir la palabra, dice el mayor profeta, porque vio al Señor y lo anunció. Porque Juan sería contemporáneo de Jesús, para ser el precursor del ministerio de Jesús, para poder decir al pueblo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguir. Y a que sus discípulos, como Andrés, Felipe, dijeran, id detrás de él, id con él, porque es necesario que yo mengue y él crezca. Amén. Porque, hermanos, todo es para la gloria de Dios. Y esa es la tercera razón. Todo es para su gloria. Todo lo que existe, todo lo creado,
nuestras propias vidas deben de glorificar a Dios. Todo es para la gloria de su nombre. Él es el Rey de la gloria. Todo lo que sucede a sus hijos te glorifica. En medio de cada prueba, en medio de cada situación, en medio de cada problema, su nombre es glorificado o debe ser glorificado. Puede que sea bueno o puede que sea malo, pero en todo tenemos que darle la gloria a Él. Versículo que conocemos, 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algo que hacemos tan simple, tan cotidiano como comer o beber, por eso lo dice la Escritura, en lo más simple glorificar a Dios. ¿Qué más en las pruebas? ¿Qué más en las situaciones difíciles? ¿Qué más en tu vida debes de glorificar a Dios? Y debemos preguntarnos muchas veces, ¿esto glorifica a Dios? Para poder andar en rectitud delante del Señor. Hay situaciones que son muy dolorosas y difíciles de entender, pero Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Él es soberano sobre todo y sobre cada momento de nuestra vida. Dios no deja nada al azar, ni nada se le escapa de su poder, de su autoridad, de su conocimiento, porque Él es soberano sobre todo. ¿Ven? Y si Él permite las cosas, es por algo. Y tenemos la bendición de poder verlo reflejado en su palabra. Y un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es la muerte de Lázaro. Juan 11, del 3 al 5. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lázaro era amigo, pero también Jesús amaba a Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Amaba Jesús a los tres hermanos? Por supuesto que sí. Pero permitió que Lázaro muriera, que estuviese 4 días muerto, que su hermana y sus familiares estuviesen con el dolor, con el sufrimiento de la pérdida de Lázaro, del hermano. Pero todo ello tenía un gran propósito, que era glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo, y para que todos los que estaban allí creyeran y pudieran ver la gloria de Dios. Muchas veces hay un propósito mucho mayor para el reino que para tu propio bienestar. Pero muchas veces miramos nosotros nuestro propio bienestar más que mirar en la gloria de Dios. No somos nosotros el centro de todo. No somos los protagonistas, como he dicho muchas veces. Y el Señor está a nuestro servicio. Sino Dios, el Señor, es el protagonista, el soberano. Y todo es para su gloria. Amén. Amén. No solo en nuestra vida nos ocurrirán cosas malas, sino también buenas cosas. Y en todas ellas tenemos que dar las gracias a Dios. Porque Él permite todas ellas en nuestra vida. Y con cada una de ellas tiene Él un propósito, más tarde o más temprano, para bendecirnos. Puede que en ese momento, cuando estés pasando esa situación difícil, no lo entiendas, no te agrade, no te guste. Pero al cabo del tiempo vas a ver, o el Señor te va a dar entendimiento de que pasaste por esa situación con un propósito. Y eso bendice tu vida. Te hará madurar, te hará crecer y te hará conocerlo más a Él. O buscarlo más a Él. El Señor en su palabra nos dice que ha preparado obras de antemano para que andemos en ella. Y estas, sin duda, sí son buenas obras. Porque nos ayuda a crecer, a ser edificados y a glorificar su santo nombre. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús, nos dice la Escritura, para buenas obras. En Cristo Jesús.
que son aquellas que el Padre ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Las buenas cosas en nuestra vida son aquellas que glorifican a Dios y santifican nuestra vida personal y también como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Y en ellas tenemos que andar, glorificando y dando gracias, porque el Señor se ha dignado a mirarnos y a tratar con nuestra vida. Y a veces no nos gusta que el Señor trate con nuestra vida, porque a veces nos tiene que corregir y disciplinar. Y ya pasamos al tercer punto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Tercer punto, los que conforman su propósito son llamados. Hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios Padre nos conoció, nos escogió, nos predestinó para ser hijos suyos. Eso nos lo dice la palabra. Gracias a la obra de Cristo somos hijos de Dios. Nuestro Padre nos ha reconciliado y ahora somos parte del pueblo de Dios, un pueblo adquirido. Somos parte del linaje escogido y una nación santa. Primera de Pedro 2, 9, 10 nos lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estabais destituidos de la gloria de Dios, estabais apartados, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque Dios nos había fijado en cada uno de nosotros, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha dado una identidad en Cristo. Gracias a su misericordia sobre nuestras vidas, ahora somos parte del pueblo de Dios. No somos hijos de ira. Ya no estamos muertos en nuestro delito y pecado, destituidos de su gloria. Ahora formamos parte del pueblo de Dios. Ahora somos su pueblo. No somos individuos aislados, sin identidad. Somos una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo amado por Dios. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Antes, para ser el pueblo de Dios, tenías que ser judío, tenías que ser del pueblo escogido. Ahora hemos sido adoptados. ¿Os acordáis del concepto de adopción del pueblo judío, no? ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? Vale, para no explicarlo. Antes, en la mentalidad occidental, puedes ser adoptado y tener los derechos, pero siempre hay una barrera de que no eres de su sangre. Es decir, no hay ese vínculo, pero en el pueblo judío, cuando era adoptado, tienes todos los derechos y es como si fuese propio hijo, ¿no? Somos adoptados como hijos, con varios propósitos que nos dice la palabra del Señor. Hemos sido llamados con el propósito de, primero, somos llamados con el propósito de declarar y dar testimonio de la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador de todo. Y solo Él es digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Y que su pueblo le alabe. Efesios 1, 11, 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la gloria, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Segundo propósito, hemos sido llamados con el propósito de ser una nación santa, un pueblo que anda en santidad, dando testimonio de Dios es santo, para glorificar a Dios como creador de todo. No voy a hablar sobre la santidad porque hemos tenido un retiro donde el tema principal ha sido la santidad de los hijos de Dios en diferentes áreas. Pero que si queréis que hable de santidad, todavía me faltan los 20 folios que no puedo compartir. Mejor no, lo dejamos para otro momento. Es decir, nos llama a ser una nación que ande en santidad y que demos testimonio de que Dios es santo
hemos sido llamados con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de ser su pueblo estábamos destituidos de su gloria, en las tinieblas de la condenación. Pero ahora, gracias a la misericordia del Padre, a la obediencia del Hijo y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos pasado de las tinieblas de la condenación a la luz admirable de su salvación. ¿Amén? Esto ha sido posible gracias al llamamiento eficaz, al cambio interno que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que ha transformado nuestros corazones. Y que nos llama a su escogido, a fe y arrepentimiento, para poder creer en el Evangelio, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuarto, hemos sido llamados para anunciar el Evangelio de salvación, a ser parte de ese llamado general, de esa proclamación general del Evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación en medio de este mundo caído y esclavizado al pecado, para que su escogido responda a ese llamamiento del Evangelio y pueda acercarse a Dios y conocer a Dios y tener la salvación que Dios le ofrece. Segunda de Timoteo 8:9 nos dice: sino participad de la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, como hemos dicho, no conforme a lo que nosotros somos, a la obra que hacemos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No por nuestra obra, no porque no nos merezcamos, sino por la misericordia que ha derramado sobre nosotros. Su propósito y la gracia que hemos recibido en Cristo. Quinto, hemos sido llamados porque Él nos conoció desde el principio. La Escritura nos dice que nos escogió, que nos llamó, y eso lo hizo desde la eternidad, desde el principio. Y Él es fiel y verdadero para cumplir lo que decretó desde la eternidad, sabiendo quién son los suyos y alcanzándonos para la salvación en su tiempo. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, está seguro, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice la palabra que conoce al Señor los que son suyos, y su fundamento es firme. El Señor no dice algo y después no lo cumple. Y sexto, hemos sido llamados para ser un pueblo consagrado, apartado para Dios. Que nos conoce desde el principio y nos manda que nos apartemos de esta generación apóstata. Que no andemos en iniquidad, en rebeldía a su señorío, sino que caminemos en obediencia y en santidad, rechazando el poder caminar en transgresión delante de Él, sino que andemos edificándonos y teniendo comunión unos con otros para juntos poder glorificar su santo nombre. Y ya podemos sacar 3 aplicaciones. La primera, sabemos que no siempre nos irán bien las cosas, que a lo largo de toda nuestra vida vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero tenemos la certeza de que Dios tiene el poder, tiene la soberanía sobre todo. Eso nos da paz y confianza, sabiendo que nuestra esperanza también es una esperanza que es viva y que no está en este mundo, caído y perdido, sino en los cielos. La segunda aplicación: todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay buenas obras que el Señor ha preparado para que andemos en ellas, pero también hay cosas malas que nos afectan y que el Señor permite que pasemos por ellas, con un propósito de disciplinarnos, de que maduremos, de que nos suelte, de que vayamos en humildad delante de Él, de que le busquemos, de que cada día más estemos firmes
en el llamamiento, en el propósito que hay en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero en todas ellas, en todas esas situaciones, debemos de glorificar a Dios. La gloria es suya. Y tercera aplicación, hemos sido llamados con un propósito de dar testimonio de la gloria de Dios, de anunciar el Evangelio, de ser el pueblo escogido de Dios. Y todo esto va en contra de este mundo. Tendremos oposición, tendremos lucha, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, sino también contra principados, contra potestades. No nos olvidemos también que hay un mundo espiritual de maldad que opera. Y hay una lucha espiritual que nos afecta también. Pero ante todo, tenemos la confianza, tenemos la seguridad que la victoria es del Señor. ¿Amén? Y ya, para terminar, el resumen. Hemos hablado de que no siempre las cosas nos irán bien. Tendremos aflicciones, situaciones difíciles, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo está bajo la soberanía del Señor. Romanos 8:28, hemos compartido 3 puntos. Lo primero, los que aman a Dios. ¿Podemos amar a Dios? No podemos amar a Dios por nosotros mismos. Podemos amar a Dios porque a Él nos amó primero. Podemos amar a Dios porque estamos en Cristo. ¿Cómo podemos amar a Dios o saber que amamos a Dios? Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando cumplimos sus mandamientos y cuando caminamos en una vida de santidad y obediencia a Dios. Segundo punto, todas las cosas. Hay cosas buenas y cosas malas. Y todas nos afectan. Todas las cosas fueron creadas por el Señor y en Él todas subsisten. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues hemos dado 3 razones. Primera, estamos en este mundo y todo nos puede afectar, ¿no? La segunda, Dios trata con nuestras vidas y Él permite que pases por situaciones o circunstancias que pueden afectar a tu vida para poder crecer en santidad y ser edificados. Y la tercera razón, todo es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, no para nuestro propio bienestar. Todo es para su gloria. Y el tercer punto, los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hemos sido llamados por muchas razones. Yo he dicho unas cuantas, 5 o 6. Hemos llamado a ser su pueblo. Él nos ha dado una identidad. Hemos sido llamados a declarar su gloria. Hemos sido llamados para andar en santidad y obediencia. Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio de salvación. Y hemos sido llamados porque Dios es fiel y cumple lo que Él dice. ¿Amén? Amén. Y ya para despedir, me gustaría leer unos versículos de la palabra que está en Habacuc 3, 17 y 18, que dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, escucha, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aunque todo se derrumbe, el Señor es fiel y el Señor está ahí. Y Él te sujetará con la diestra de su poder. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Sabemos, Señor, que estamos aquí en este mundo y que somos testigos de ti. Danos, Señor, la fortaleza, la dirección de dar testimonio de ti, de que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que todo te glorifique a ti, Señor, que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo, en medio de nuestras vidas, en medio de tu iglesia, Señor, para que día a día, Señor, tú nos guíes, Señor, en obediencia y en santidad delante de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, que tú no nos dejarás ni nos ampararás, sino que siempre estarás con nosotros hasta el fin. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que día a día tú tratas con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Como dice tu palabra, no nos pondrás prueba que no podamos resistir, sino con cada tentación, con cada prueba, tú darás la salida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de este mundo, Señor, de maldad, Señor, a poder ser testigos de este mundo, Señor,
de tu gracia, de tu poder, de tu salvación, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque un día tú tuviste misericordia de nosotros y nos alcanzaste, nos diste entendimiento para saber que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y fuera de ti no hay esperanza, fuera de ti no hay salvación, Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú tienes paciencia con nosotros. Ayúdanos a perseverar. Sabemos que no somos perfectos, que estamos en una naturaleza caída, pero tú, Señor, nos sostienes. Y ayúdanos, Señor, a venir delante de ti en arrepentimiento y fe, poniendo nuestra vida, nuestro corazón, para que tú sanes, Señor, nuestra tierra, sanes nuestra vida, sanes, Señor, nuestra maldad, y podamos, Señor, poner nuestra confianza en ti, porque tú eres el autor y el consumador de la fe, y solo en ti tenemos esa herencia viva, reservada en los cielos para nosotros, que es nuestro fin, Señor. Ayúdanos cada día a crecer conforme a tu carácter, para reflejar, Señor, tu carácter en medio de nuestras vidas. Te damos la gracia, la gloria, la honra, en el nombre precioso de Jesús, y en su nombre te lo ponemos todo.